estos días, un poco locura, ¿no? Me imagino. Hola, sí, muy intenso todo, muchas primeras experiencias y está siendo un poco como una montaña rusa, la verdad. Mm. Estoy contenta por la recepción que está teniendo el libro. Porque sí he visto que hasta ahora habías trabajado en ilustración, pero cómic como tal es tu primera obra. Es mi primera obra de esta longitud. Yo Mm. había hecho antes cómic para revista juvenil y había hecho también pues cosas mías, fanzines y demás para, bueno, fanzines online y cosas por el estilo, con pre-order, pero nunca me había metido en un proyecto de esta envergadura hasta ahora y, bueno, hasta ahora en realidad yo en este proyecto llevo unos 8 años trabajando en él. Ujú. Entonces es en lo que he estado pues a fondo en tema de cómic en los últimos años, sí. Es mucho el salto de, o sea, lo es, eso lo tengo claro, ¿no? Pero ¿cómo has encontrado esas diferencias de trabajar en cosas que eran más cortas, más cercanas, más accesibles, de decir, estoy un tiempo, paro y ya me olvido de ello, a algo que son muchos años viviendo de Sí. compañero? Sí, es una ida de olla. Yo misma, yo misma me metí en un proyecto que a medida que lo fui desarrollando dije, ostras, niña, ¿dónde te has metido? Esto es mucho, mucho, mucho curro y bueno, los autores veteranos hacen parecerlo fácil, ¿no? Pero realmente detrás de una novela gráfica de según qué extensión hay muchas, muchas horas de trabajo y mucho sacrificio laboral y personal. Y claro, yo venía sobre todo eso de hacer libro ilustrado, trabajo también como tatuadora y haciendo cómic infantil y cosas así. Entonces, claro, eso es como tú bien dices, lo haces, lo entregas y ya está, y vas a lo siguiente. Sin embargo, esto, yo cuando me planteé hacer una obra más larga, pues bueno, te pasan las típicas cosas de novata de que te vas dando cuenta de que necesitas más espacio para desarrollar este personaje o necesitas, bueno, más extensión y más tiempo para desarrollar, que al final eso son páginas y páginas y páginas. Y no es que el proyecto se me hubiera ido mucho de las manos para nada con respecto a la extensión original que yo tenía planeada, sino que fue, más que nada el no tener yo la experiencia en ese momento laboral como para enfrentarme a un proyecto de esta envergadura, que lo intenté hacer lo más sencillo posible, pero al final, pues, mis expectativas y mis ambiciones acabaron, bueno, no siendo mi perdición, porque al final creo que el libro ha quedado muy chulo y he aprendido un montón de hacer esto, pero sí que al principio pues cogí un reto que fue mucho para en ese momento lo que yo estaba acostumbrada. Claro, porque tiene una parte bastante, o sea, en el tema gráfico es una parte bastante importante de desarrollo, en la parte de guión también. O sea, has hecho una reinterpretación muy a tu bola, muy a tu estilo, de Sí, algo que has querido contar de una manera diferente, cogiendo mucha documentación, me imagino, pegándote mucho con otras cosas que habías leído, pero ujú. has girado completamente lo que es el concepto. Entonces, creo que ahí has tenido que tener muchísimo trabajo de que todo encajara como tú lo tenías en la cabeza. Mm. Sí, bueno, tanta vuelta no te creas que le he dado. Sí que es cierto que al final esta historia, a pesar de que está cimentada sobre las leyendas artúricas y sobre la mitología céltica y gallega, al final es una historia sobre una chica, bueno, una niña joven descubriéndose a sí misma y estableciendo lazos con su entorno y un camino hacia el conocimiento y el saber y sus curiosidades. Y yo he utilizado la materia artúrica como contexto en el cual poner esa historia. Que yo cojo de la materia artúrica, pues sí, es efectivamente lo que me interesa, pero por ejemplo el retrato que yo hago de Merlín se aproxima mucho al Merlín medieval, ¿no? Lo que pasa Ujú. es que igual llama la atención desde una sensibilidad contemporánea porque es pues como los cuentos de los hermanos Grimm populares que ellos recopilaban, ¿no? Tú ves la versión de Walt Disney, por ejemplo, de Blancanieves, que es la versión que todos tenemos en la cabeza a día de hoy, y ves la versión original y dices, hostia, esto es súper creepy, esto es Sí, súper turbio y tiene pues unos trasfondos de otra época, y claro. sobre todo hay un juego que me parece súper interesante con el tema de qué es verdad, qué es mentira, qué es bueno, qué es malo.
sea, mm, no todo siempre depende de ese enfoque. Juegas bastante, tanto con el juego de Morgana, Merlín, dos mm, caras diferentes que en el fondo son lo mismo en el juego, porque mm. ambos miran por ellos. Entonces, eso es, sí que es muy lo que tú decías. Hay una parte que entiendo que es muy emocional, de la evolución de una persona joven que va creciendo y va encontrándose eso en la vida. O sea, eso seguramente es una parte que se va a ver menos. No sé si la gente te lo ha, ahora cuando vas teniendo feedback, va notándolo o se quedan mucho solo con la parte de fantasía. Bueno, como pasa con todo, o sea, cuando tú terminas un libro, y esto es algo que probablemente te han dicho muchos autores y demás, cuando tú terminas un libro, lo que yo hubiera pretendido o no es un poco lo de menos y al final es lo que cada lector encuentra en ese libro sobre sí mismos o sobre su propia historia. Y en concreto hay tanto gente que se ha centrado más y que les ha llamado más todo lo que es la parte de fantasía, mitología artúrica y céltica, que hay muchísimo en el libro, como para que tú te entretengas solo con eso. Pero también hay mucha gente que me ha venido a decirme que les han gustado muchísimo los personajes como Freya o Gael o los padres granjeros o otros personajes que yo me he Ujú, inventado y que forman parte de la parte del guión que es original y inventada por mi parte. Aunque bueno, todo el guión es original, no es que yo coja una leyenda en concreto de Nimue, una versión en concreto de la Dama del Lago y yo la reescriba, sino que cojo elementos de muchas partes y, y metiéndole pues todos estos aspectos que a mí me gusta de desarrollo de personajes, al final pues acaba dando un resultado que me resulta variado con respecto a pues, la voluntad de la historia y hay personas que se centran más en lo mítico y en lo fantástico y personas que se han centrado más en lo personal. Entonces, ujú. en ese sentido estoy contenta. Sí, Mm. es un balance equilibrado. O sea, al Sí. final te ha funcionado bastante bien. Vamos a hablar un poco de la parte técnica, como digo yo, que hay mucha gente que no suele meterse en este fregado. Y aquí es donde os toco la moral, porque tengo mi parte de cercanía, porque soy profesor de dibujo y de cómic. Entonces, con los chicos muchas veces leí que tomaste la decisión de pasar al digital para poder cubrir lo que tú veías que necesitabas para la obra. Eh, ¿Te costó mucho tomar esa decisión? Sí, sí, la verdad es que es una espinita que me llevo ahí clavada porque yo lo que más disfruto hacer es trabajar con medios tradicionales, sobre todo con acuarela, acrílicos y wash, que son los medios con los que más cómoda me siento. Y no solo sentirme cómoda trabajando con ellos, sino que lo disfruto muchísimo. Ujú, El digital para mí es un poco una tarea. Es una herramienta que yo utilizo para economizar el sistema de producción y para poder hacer las cosas más rápido gracias a tener el control Z, básicamente, y ujú. todos estos tipos de automatizaciones que te permiten programas como el Clip Studio, el Photoshop, que son con los que yo trabajo. Entonces yo empecé a hacer las primeras pruebas de la historia en medios naturales y claro, me di cuenta de que si yo ya necesitaba todo un bagaje y un conocimiento técnico del medio del cómic para poder ejecutar esta historia, ya no te digo de rapidez y demás y confianza con los medios naturales como para estar produciendo páginas con los ritmos que exige Ujú. la industria a día de hoy, ¿no? Entonces, sí, lo que intenté hacer y lo que intento hacer yo casi siempre que trabajo en digital con ilustración o cómic es imitar cómo es mi estilo en medios tradicionales porque sigue siendo lo que más me gusta y le da una organicidad y una textura a la obra y a mi trabajo que si trabajase únicamente con digital creo que no conseguiría o enfocarme a hacer colores planos, otro tipo de Sí, trabajo del color. yo siempre lo comento. Además, estuvimos viendo tu obra con más gente y hay gente que no llegaba a distinguir bien si estaba trabajada en digital, porque hay gente que trabaja sustituyendo su estilo con el digital y hay gente que
hace lo mismo que hace en físico en digital. No es la manera más pura de trabajar en digital ni la más correcta, pero seguramente a los que estamos muy acostumbrados a haber trabajado mucho tiempo en físico, Mm, es lo que te hace sentirte más orgánico, más natural, más cercano a lo que hacías siempre. O sea, te da ventajas, no te da todas, pero te da las que mm. necesitas para cubrir esa parte. Sí, efectivamente, sobre todo lo relativo a los aspectos puramente de producción y de tiempos. Entonces, si ya de por sí a mí hacer esta primera obra me llevó mucho tiempo, ya no solo por todo lo que yo he ido aprendiendo mientras la he ido haciendo, sino porque al ser primeriza, obviamente, como te puedes imaginar, a los autores que estamos empezando no nos pagan como si eres un autor súper establecido que llevas toda la vida haciendo cómic y tienes 50 años de carrera a tus espaldas o 20 o has hecho un súper éxito, ¿no? Entonces he Ujú. tenido que compaginar con muchos otros trabajos el hacer esto. Entonces, claro, todo va ralentizando ese proceso de producción y efectivamente es que si lo hubiera hecho todo con medios tradicionales, no, este proyecto en concreto, con este estilo gráfico y esta extensión, sería inabarcable. Entonces, Claro. finalmente, pues Imagino opté que por digital. también, hablando de eso, fue una decisión complicada porque dejas de tener originales al uso y esa Ahí parte está, es complicada para poder compensar económicamente este trabajo. Entonces, tiene que ser una decisión totalmente. dura en ese momento. Sí, nos pasa a muchos. Aparentemente ahora lo he estado hablando con más compañeras y a todas nos pasa lo mismo de, jova, estoy haciéndolo en digital para intentar agilizar la producción, ir más rápido, pero luego al mismo tiempo estás renunciando al original, que siempre ha sido y sigue siendo uno de los principales medios de financiación de la obra que tenemos los autores de cómic, ¿no? Entonces, yo a partir de ahora me gustaría algunos aspectos, por lo menos las tintas o los lápices o las bases, hacerlas en tradicional y luego igual pasar el color a digital. Ya veré cómo me muevo, pero sí que es verdad que estoy intentando buscar una fórmula que me permita también a mí tener mis páginas, que no sean solo bits en un ordenador, sino tener yo mis folios y mi obra en físico. Ujú. Una cosa que sí que me parece bastante interesante, es cómo afecta a tu arte tu parte de tatuadora. Porque yo lo he visto con varios artistas, como en ocasiones trasvasas modelos o elementos que uno usa en una cosa a otras de sus representaciones artísticas. ¿Cómo crees que te afecta? A mí el tatuaje me ha ayudado a ser más concreta y a no irme por las ramas. Es Ujú. un incorporar el lenguaje del tatuaje a los diferentes medios que yo trabajo me ha ayudado a ser concisa. Porque tú cuando tatúas no puedes trabajar un diseño de un tatuaje como si trabajaras una ilustración. Es decir, tienes que tener en cuenta la anatomía de la persona y tienes que tener en cuenta que, bueno, aquí me pongo un poco técnica, pero cuando tú tatúas, insertas la tinta en la capa de la dermis y luego tienes la epidermis por encima, cubriendo y haciéndote de velo, por así decir, y difuminando el dibujo que tú has insertado en la dermis. Eso lo que pasa, lo que hace es que si tú no eres concreto y si tú no tienes un contraste muy definido y si el diseño no es claro y tiene mucho detalle, por ejemplo, en una zona pequeña, al final la información se pierde y acaba todo muy emborronado. Al yo aprender a hacer diseños de tatuajes mejores, eso me ayudó a mí como ilustradora y como autora de cómic para no irme con por las ramas con el dibujo. Porque de hecho al principio, en las primeras páginas, que en aquel entonces yo no estaba trabajando de tatuadora, se nota, bueno, lo noto mucho yo, que es que trabajaba cada viñeta un poco como si fuera un cuadro. Y en cómic tú no puedes hacer eso. Una viñeta no es una ilustración, ¿no? Y al final lo más importante para mí con respecto a este cómic era contar la historia y que de una manera visual fuera narrativamente eficiente. Y el tatuaje me ayudó a ser concreta, eficiente y concisa precisamente por este cambio de chip que tuve que hacer a la hora de diseñar para tatuar. Ujú. Yo lo suelo notar bastante con la gente
eh, que suele tener otros, digamos, otras orientaciones gráficas, porque hay muchas veces, sobre todo cuando hablamos en el tema de dibujo y tal, parece que solo existe una orientación profesional Mm, y la gente no se da cuenta de la cantidad de caminos diferentes que tienen. mm, En el tatuaje, aparte de ganar síntesis, porque ganáis muchísima síntesis, ganáis una cosa que se está perdiendo en algunas situaciones, que es la adaptabilidad. O sea, no sé si lo habrás notado en cuanto a que adaptáis el estilo a las necesidades. O sea, y en el cómic debería ser igual, deberías adaptar tu estilo al mensaje que quieres transmitir. Y a ti, por ejemplo, sí que es cierto que se nota mucho como hay elementos que son, o sea, los elementos que estamos plasmando en la obra son los que necesitas. O sea, no hay como momentos, sobre todo en las viñetas, en donde has eliminado todo aquello que podría ser superfluo o que podría estorbar en el mensaje. No sé si es lo que dices, en el fondo, ¿no? Es ese reflejo de mm. ser mucho más conciso, mucho más... Sí, más que estorbar, lo veo más como disuadir, ¿no? O un poco derivar tu atención. Y sí que es verdad que yo he incorporado muchos detalles a este libro que me resultan, son como unos easter eggs, ¿no? Son narrativamente importantes, son detallitos puestos aquí y allá, pero son muy deliberados. Y efectivamente, si yo me pongo a tratar un fondo haciendo cada ventana de cada edificio, pues puede ser un cómic precioso, ¿no? Pero al final yo no dispongo de los medios para ponerme a hacer todas las ventanitas del mundo ni cada ramita de cada árbol. Y lo que yo quiero es contar esta historia, por lo tanto, efectivamente, quiero ir al grano, ¿no? Y esto es lo que quiero contar. Y también el libro tiene mucho detalle, en muchas viñetas en concreto, pero son elementos narrativos, no meramente decorativos. Hay algunos meramente decorativos, pero en general casi todo es narrativo. Una parte que es muy complicada, sobre todo cuando se empieza con una primera obra, que no es realmente una obra por tu bagaje, pero sí una primera obra en este concepto más largo, es saber cuándo parar. ¿Te ha costado mucho el decidir cuál era el final de lo que llevabas hecho? O sea, tu producto. Bueno, es que yo trabajo de una manera muy analítica y muy estructurada. Entonces, cómo terminó diría exactamente cómo lo diseñé para que terminara, pero de hecho estoy muy contenta porque quedó mejor incluso de lo que yo esperaba que me fuera a quedar. Y desde el primer momento yo el guión lo tengo y la estructura y la escaleta y el storyboard súper definido, porque esa es la manera en la que yo me siento cómoda trabajando después. Entonces, no solo no me costó poner el broche, sino que estaba deseando ponerle el broche, porque el final estuvo definido desde el primer momento. Es decir, para mí, cuando yo estoy trabajando, y esto es bueno, algo personal de cómo yo trabajo los guiones, el principio y el final para mí es algo extremadamente vital de tenerlo muy bien definido de una manera sólida. Y concibo la historia como el viaje de un personaje y la evolución de sus características y de su historia. Por lo tanto, para mí es súper importante definir dónde empieza este personaje y dónde acaba este personaje, más si la historia es como esta, la historia de un personaje en concreto, ¿no? Ujú. Y, y eso no me costó, de hecho tenía ganas, no voy a spoilearle nada a nadie, pero estoy muy contenta del final que he hecho. Y tenía muchas ganas de ejecutar el final y de llegar ahí, porque yo fui trabajando progresivamente, página a página, la historia. Ujú. Y eso tú también lo habrás notado en cuanto a tu evolución durante. Al final, todos, cuando vamos dibujando página a página, no eres la misma persona que dibujó la página anterior. Ha ido cambiando. ¿Has notado mucho una evolución en ti desde el principio hasta la última página? Sí, totalmente. Claro, yo este libro lo empecé pues con 22 años, creo, por ahí, en mis tempranos 20 y lo he terminado en mis tempranos 30. Entonces, claro, evidentemente hay una evolución profesional, gráfica, sustancial,
pero sin embargo a mí me resulta muy orgánica porque siento que acompaña también el proceso de crecimiento y de evolución del propio personaje. Ujú. En ese sentido yo no me lo esperaba, pero dije, ostras, en realidad fue un acierto escoger este proyecto como la primera obra porque siento que toda la evolución que yo voy teniendo a lo largo de estas ciento y pico páginas como artista va acompañando también el crecimiento de Ana. Y sí, estoy muy contenta por esa parte también. Es complicado muchas veces aceptar tu propia evolución, porque cuando miras hacia atrás, claro, no eres el dibujante que eras. Entonces, esas primeras páginas hay muchos dibujantes que les cuesta mucho aceptarlas. En tu caso veo que las das como un concepto que ha encajado perfectamente en la historia, ¿no? Pero, jo, qué complicado es mirar hacia atrás siempre. Al principio me daba unas trallas brutal, o sea, al principio es que no podía evitar, que es muy de novata también, ir hacia atrás y retocar y retocar y retocar. Y dije, es que si te tiras retocando todas las viñetas que no te gustan, el libro no se va a acabar nunca y lo que quieres es terminarlo y después ir a por el siguiente. Y yo no hubiera sido tampoco capaz de haber hecho este libro si no hubiera asumido el reto de que me estaba metiendo en algo por encima de mis capacidades en ese momento. Entonces, también gracias a esa evolución gráfica y gracias a ese, por así decirlo, empeño en, pues por mis ovarios que esto lo voy a hacer y voy a mejorar y voy a sacar todas las habilidades necesarias para contar esta historia tal y como yo quiero, pues no tendría ni Mue ahora entre las manos. Entonces, Ujú. ahora me siento, claro, muchísimo más segura con respecto a cualquier cosa que me vaya proponiendo con respecto al cómic a partir de ahora. Entiendo que hay nuevos proyectos, nuevas ideas. Por lo que vas diciendo, hay cositas por ahí en mente ahora mismo. Sí, sí, sí. Sí, yo voy a estar haciendo tebeos si puedo hasta Mm. que me muera. Es el lenguaje que más me gusta, porque a mí lo que más me gusta en esta vida es contar historias y dibujar, entonces el cómic es como perfecto para eso. Y sí, hay nuevas historias, no quiero tampoco spoilear nada, No. pero estoy entre un par de proyectos que estoy desarrollando. Uno de ellos llevo muchos años con él y metiéndole cañita a eso mientras lo voy compaginando con mi trabajo como ilustradora y tatuadora. Ujú. Y como ilustradora, ¿en dónde te encuentras ahora mismo más cómoda? Porque me imagino que has hecho diferentes ilustraciones y como digo yo, es un mundo muy abierto. ¿En qué te encuentras mejor? ¿En un libro más adulto? ¿En un libro más infantil? Eh, Hmm. es muy diferente, ¿eh? Com- La gente no se suele preguntar, pero ¿dónde está tu sitio? Pues como ilustradora, yo comencé trabajando como ilustradora infantil y es algo que disfruté en su momento y ahora mismo estoy gravitando más, por ejemplo, con esto de que, bueno, los artistas a día de hoy tenemos que diversificar nuestros ingresos porque no podemos obtener los medios para vivir de una manera digna solamente con un medio normalmente. Pues yo he empezado a hacer prints y resulta bueno, que esto me está funcionando muy bien y estoy disfrutando mucho en hacer ilustraciones, sobre todo en relación a las personas, a mi público en redes y demás, de lo que me piden y lo que les gustan y claro, siempre y cuando a mí me guste también hacerlo, no voy a poner a hacerme cosas que no me interesan, pero aunque bueno, a veces tienes que. Y sobre todo estoy trabajando como ilustradora con commissions privadas y estoy trabajando haciendo prints y luego también haciendo ilustración para instituciones, cartelería, prensa, cosas así. Ujú, Y ahora mismo no me veo justo ahora mismo hacer un libro ilustrado porque por todas las cosas que tengo sobre la mesa, pero sí, podría volver a hacerlo en otro momento si la historia me resulta interesante, claro. ujú. Es que son muchos palos diferentes. Al final, eh, la Aldara que vemos hoy es la composición de los tatuajes, de los carteles, de las ilustraciones, del libro infantil, de esos cómics. Hay mucho, es muy poliédrica, muchos trozos. Me Sí. imagino que ahora mismo, si tuvieras que afrontar nuevos proyectos,
no te pones ningún límite, en el sentido de que gráficamente entiendo que has vivido en tantos enfoques diferentes que seguramente el mensaje de lo que quieras contar va a marcarte más que el seguir un estilo gráfico. Sí, tienes razón en lo que estás diciendo. Mis nuevos proyectos más personales y en los cómics que yo haga a partir de ahora, me interesará sobre todo centrarme en qué quiero contar y en la historia que quiero contar y sobre todo también qué medios gráficos me apetece utilizar para pasármelo bien, porque sí que es cierto que hay muchas vías que no he podido explorar en Nimue, porque Nimue en sí mismo, todo lo que es el apartado gráfico es muy específico y muy, muy, muy laborioso. Entonces ahora me apetece explorar otras maneras de hacer las cosas, pero obviamente aplicando todos los conocimientos que he adquirido gracias a haber hecho esta obra, que son muchísimos. Sí que esto es un poco ya personal, porque cuando tuve que analizar tu obra, cuando definí la narrativa de Nimue, me fui por una zona muy fantasiosa que hasta yo me sentí un poco raro, porque la definí como que era como caminar en el bosque con el sonido del aire entre las hojas, pero es que no sé si fue tan decidido o fue naciendo el camino pausado de la obra, según te lo van contando y cómo te va calando pequeñas gotitas, es un traqueteo muy suave que yo creo que le favorece muchísimo. No sé si esa decisión narrativa era así desde el principio, en que todo fuera tan suave en cuanto al caminar. Muchas gracias. Pues sí que es deliberado. Sí que es deliberado, pero también al principio tuve que darle muchas vueltas para ver cómo conseguía este ritmo. Al final, este es un libro que es un poco homenaje a mi tierra y a Galicia. Y yo soy una persona de campo, que me he criado en una aldea muy chiquitita. Y soy una persona amante de la vida pausada. No soy muy de redes sociales, aunque tengo que utilizarlas por mi trabajo. No soy muy de estímulos rápidos. Y en este libro yo quería, no forzar, pero invitar al lector a que pausara y a que poquito a poco fuera pues siguiendo el camino de Ana al ritmo de de sus pasos. Y sí que desde el principio, por ejemplo, el paisaje para mí era, por así decirlo, un personaje muy importante en la historia y hay muchos momentos en los cuales, de nuevo, estoy invitando al lector a que se detenga en la viñeta y a que observe el paisaje y vea al personaje en ese paisaje y observe pues la ambientación que yo estoy intentando mostrarle para que se pierda y disfrute de ese paseo por el bosque de la misma manera que yo disfruté haciéndolo. Porque bueno, esto lo he contado en otras entrevistas, pero Nimue surge en un momento en el que yo me quería embarcar en un proyecto personal, quería plantear mi debut como autora completa, de no solo dibujo, también escribo. Y cuando estaba pensando sobre qué hacerlo y demás, quería hacerlo basado en una historia basada en leyendas célticas y demás, surgió lo de la materia de Bretaña. Y yo en ese momento estaba viviendo en Barcelona, llevaba ya 5 o 6 años en el Mediterráneo y viviendo en grandes ciudades, en Es Valencia, es un Barcelona. cambio existencial grande irse desde el Sí, Atlántico al Mediterráneo, ¿eh? entonces yo misma necesitaba volver al bosque, yo misma necesitaba pausadamente diseñar un poco, sí, para el lector, pero también para mí, yo perderme en esos bosques y de hecho muchos de los fondos están basados bueno, muchos de los lugares en los que yo he crecido y por los que me gusta hacer senderismo y demás, que es uno de mis hobbies principales. Ujú. Y entonces, claro, sí, ese ritmo pausado que comentas es deliberado y lo hice para mí y también para el lector, ¿no? De yo disfruto con esto, espero que tú disfrutes también con este paseo por el bosque, ¿Y siguiendo y este personaje, ¿no? y qué tal lleva una persona que, además de pausada, lo que disfruta es con el tema artístico,
esta cara B, porque a día de hoy como autor no te queda otra que ir a presentar tu libro, ir a tener feedback con los lectores, ir a librerías, ir a... Eso entiendo que cambia mucho tu ritmo vital y es complicado y a día de hoy es obligatorio, no te queda otra. ¿Cómo sobrevivimos a ello? Mm. Sí, sobre todo porque también yo me mudé a Alemania hace 2 años en parte para vivir una vida más tranquila. Y bueno, lo estoy llevando mucho mejor de lo que pensaba, no sé. A veces te sorprendes a ti mismo adaptándote a situaciones en las que pensabas que ibas a estar como, no sé, como un pato dando aleteos y al final dices, ostras, pues no sé, creo que disfruto también de esta parte, ¿no? Hay otras partes del trabajo que igual son un poco más tediosas, pero después de pasar tantos años trabajando en esta historia, la verdad es que encontrarme con la gente que la ha leído y que me den su opinión me está resultando muy reconfortante a nivel personal, ¿no? Porque, bueno, como tú sabrás, las personas que nos dedicamos a esto pasamos mucho tiempo encerrados en nuestro estudio, dibujando, dibujando, dibujando en soledad total. Entonces, claro, de repente, al principio sí que fue un proceso de adaptación un poco rocoso, ¿no? De, ay, me llaman de aquí, me llaman de allá, presentar aquí, presentar allá. Pero una vez, pues vas cogiendo el ritmillo, ya pude empezar a disfrutar de que la gente, jova, me venga y me diga, tu trabajo me ha inspirado por esto, o esta historia me ha hablado a un nivel personal por esto y por lo otro, y es una parte de nuestro trabajo que es súper enriquecedora y que hasta ahora yo no había tenido la oportunidad de vivir, porque hasta ahora los libros que yo he publicado han sido como ilustradora, no como autora también, ¿no? Entonces, que alguien te hable de tus personajes y te digan lo que han significado para ellos o en qué les han inspirado, pues la verdad es que es una parte súper chula del proceso, no me puedo quejar de eso. Ese momento en cuando tus niños son también sus niños, tus Sí, personajes son suyos también, y es ese momento mm, que crea entiendo que te crea mucha empatía con la persona que viene delante y te habla de algo de la obra. sí, y a veces también la gente pues hace sus propias lecturas sobre cosas que igual tú no pretendes y dices, pues mira, no necesariamente yo lo escribí por eso, pero lo que me estás comentando es también perfectamente válido y plausible con lo que yo he puesto en este libro, ¿no? Entonces, también me parece que enriquece en la Ujú. lectura del libro, en las experiencias que otras personas hayan tenido leyéndolo. Luego hay otra gente que viene y que te dice cosas y que digo, ostras, no has entendido nada, pero muchas gracias por leer el libro igualmente, ¿no? Es pues un toma y da el, el hacer cómics.